Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, espero que muy bien. ¿Me confirman si se escucha? Supongo que sí, pero tengo que Sí, asegurarme. Ya, Sí, bacán. buenos días, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, hoy día continuamos con nuestra materia de estimación, aprendizaje, en realidad una mejor palabra, sobre datos estructurados, ¿ya? Ya la clase pasada tuvimos una breve intro, ya bien alto nivel, el por qué hacerlo, un poquitito cómo hacerlo, algunos ejemplos, etcétera. Y hoy día ya vamos a ir a la parte más medular, por decirlo de alguna forma, más formal, para ver uno de los métodos para trabajar con redes y con grafos, a ver, con redes y con grafos. Yo sé que muchos de ustedes están acostumbrados a ocupar la palabra redes para grafos, pero aquí yo trato, acuérdense, se hablo de redes de las neuronales y grafos de las redes de transporte, pero para que quede claro. Entonces, hoy día lo que vamos a ver es un tipo de red para grafo que sea bastante reciente, tiene 4 años, o sea, eso es la prehistoria en esta área, pero desde cualquier otra área de la ciencia es reciente. Em, y es un tipo de red que se llama red de grafo convolucional, que se impuso muy rápidamente como el estándar para hacer trabajos con grafos. Ya hay otras redes más avanzadas, más complejas, mejores, peores, etcétera, pero el go-to o el to-go, no el to-go de redes de grafos, lo primero que uno prueba es una red convolucional de grafos. ¿Ya? Es muy fácil de implementar, muy sencilla de entender. Si bien hay toda una teoría por detrás de la teoría de procesamiento espectral de grafos, ya en que uno calcula como una transforma de Fourier, pero no lo hace específicamente así, pero sobre un grafo. eh, Uno cuando lo ve implementado, después de todos los desarrollos teóricos, uno lo ve muy directamente, muy sencillo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Tengo un código preparado que encontré ayer mientras preparaba la clase. Espero que lo alcancemos a ver, es bastante corto. Y lo que es choro es que no es ocupando PyTorch ni nada, sino es ocupando NumPy y NetworkX para mostrarles cómo se ve esto por detrás. Después, cuando ustedes quieran trabajar con esto más en serio, con más datos, uno tiene que hacerlo ocupando el framework ya típico. ¿Ok? Entonces, bueno, antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, consulta, duda, comentario? hola, profe Hola, Claudia, ¿qué tal? y compañeros. No, el único comentario es que, pues, no sé, de la clase pasada como que me explotó la mente, es decir, pero pues en el buen sentido, me pareció como genial el alcance. Es decir, yo me puse a pensar como en aplicaciones de transporte y yo dije, wow, es decir, uno podría, por ejemplo, voy a decir algo, es decir, utilizar un reinforcement learning jerárquico en donde, por ejemplo, para el problema de transporte público, en un nivel, yo utilice, no sé, por ejemplo, grafos para utilizar, por ejemplo, estrategias como tipo inyección Claro. o no sé, o short turning, y, y luego, y luego, digamos, poder utilizar digamos, en otro nivel, no sé, es decir, como digo, profesor, es ideas sueltas, utilizarlo como el artículo que usted nos envió de WAM, Claro. eh, con un holding time, es decir, más sencillo, donde la parte de grafos permitiría predecir qué pasaría si yo mando buses a otras estaciones. Bueno, no Claro. sé, quería decir que me pareció muy genial y Claro. me alegró el día. Es que bueno, qué bueno, porque tienes razón, o sea, esta gracia de que las cosas estén conectadas en la misma estructura y que yo al propagar la información inmediatamente se propague a todo el grafo, da la posibilidad de aplicaciones como las que mencionas. Sí, yo estoy de acuerdo y es una técnica que si bien es reciente en popularidad, que está creciendo muy rápido, hay mucho que se está haciendo y en todos ámbitos, o sea, es tan fácil de ocupar que hay harto trabajo en transporte que ocupa esto, entonces es un muy buen momento para subirse al carro. Carlos, dale tú, por favor. Hola Hans, una consulta que me quedó de la última clase, el tema de trabajar con matrices de adyacencia. Ujú. Imagino que tiene límites eso, porque en alguna oportunidad estuve jugando y me sorprendió lo límite o sea, lo cercano que puede llegar ese límite. Entonces, cuando vemos grafos y particularmente redes sociales,
Me imagino, bueno, entiendo que mostraste algunas librerías, bibliotecas quizá en la última clase, pero me imagino que es un punto súper importante de eficientar de alguna forma el manejo de esta matriz de adyacencia, porque si no se complica mucho. Sí, pues, no explota. O sea, rápidamente la matriz de adyacencia es una representación súper poco práctica, porque los grafos son muy sparse, ¿ya? O sea, es muy raro tener un grafo completo, que todos estén conectados con todo. Entonces, muchas veces lo que hace son representaciones más eficientes, ¿ya? Yo guardo cada fila en el fondo de manera separada, con la menor cantidad de datos posible. El tema es que, independiente de cómo yo lo haga desde el punto de vista del código, teóricamente está el fundamento que la matriz de adyacencia me permite hacer ciertas cosas. Entonces, claro, hay que tener eso en consideración. De hecho, hoy día lo voy a mencionar, pero hay trabajos que dicen, ok, dado que yo estoy, es parecido a lo que hicimos en Reinforcement Learning con la esperanza, dado que yo estoy sumando y promediando todos los nodos, eso, si tengo muchos nodos, podría verse como una esperanza, y si es y con una esperanza yo puedo muestrear, pues, en vez de calcularla completa con la integral. Entonces lo que se hace de repente cuando son grafos con mucha conectividad es muestrear algunos de los vecinos del nodo y así construir. Entonces es un tema, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, es bien impresionante lo que han llegado a escalar estas cosas. Hay un paper a esta altura clásico de Pinterest, si no me equivoco, 2, 3 años atrás incluso, más, donde muestran cómo escalaron esto a cientos de miles de nodos, millones de arcos. No, es bien impresionante, pero se necesitan esas técnicas, Carlos, como mencionáis tú. O sea, lo que vamos a ver en esta clase, si yo trato de modelar la matriz de adyacencia así tal cual y ponerla, no va a funcionar salvo que sean grafos pequeñitos. Felipe pone ahí, pero el problema es si el grafo no es disperso, si es disperso tan pesado no es, claro, exacto, o sea, si el grafo es disperso no hay problema, pero igual hay un caso ahí, uno podría hacer un argumento de que si es disperso, si bien desde el punto de vista de complejidad de tamaño va a ser bajo, si yo lo represento como una matriz así tal cual y voy a estar perdiendo cosas. Entonces, siempre lo que se hace es asumir que el grafo es disperso y utilizar estructuras de datos que permitan manejar de manera eficiente estas cosas dispersas, ¿ya? Pero ahí yo coincido. Igual, esto cuando uno quiere escalarlo necesita tener ciertas consideraciones, ¿ok? Ya, entonces, o sea, partiendo, ¿ya? No nos olvidemos lo que estamos buscando, ¿ya? Yo voy a encontrar una función, ¿ya? Que dado un grafo, me entregue como resultado otro grafo o algún puntaje por los arcos, algún puntaje por los nodos o un escalar completo, da lo mismo, ¿ya? Pero yo quiero una función que tome un grafo y entregue eso. Y en la tónica del curso nosotros vamos a buscar modelar esa función, ¿ya? Con redes neuronales. No sé si modelar es la palabra, en realidad yo creo que en el área estamos ocupando más la palabra de modelar. En el fondo no vamos a modelar, o sea, no vamos a modelar la función, sino a modelar como la arquitectura o el sesgo inductivo, ¿ya? Pero sin perder generalidad, podemos ocupar esa palabra. Entonces, si queremos ocupar las redes neuronales para modelar, entre comillas, haber puesto modelar F, necesitamos que esta sea diferenciable, componible, que significa capa tras capa, ¿ya? Y escalable, poder hacer que esto funcione bien. ¿Ya? Y cuando veamos un poquito la parte analítica de las redes convolucionales de grafo, vamos a recordar, oye, mira, sí, esto perfectamente se puede hacer así. ¿Ok? Ya, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? ¿Ya? Y quizá el objetivo de esta unidad, porque lo que vamos a ver el próximo martes debiese ser, salvo que haya algún cambio de último minuto en mi cabeza, algoritmos de embedding en grafos, ¿ya? En el fondo en que yo no tengo que construir una red, ¿ya? Sino que yo voy a calcular para cada nodo una feature ocupando aprendizaje supervisado o semi-supervisado, etc. ¿Ya? Hay un algoritmo clásico que es el Node2Vec que pretendo que en base a ese se centre la clase. ¿Ya? Pero en lo que tenemos hoy día, ¿ya? Que el foco de esto es una red neuronal, ¿ya? Que tome, como estoy indicando acá, como input un grafo, ¿ya? Y que después de sucesivas capas, ¿ya? En que se van procesando distintas partes de este grafo, ¿ya? Se hacen ciertas operaciones, capa oculta, relu en este caso, bla, bla, bla. Yo voy a llegar a tener un output
que es un grafo, ¿ya? Y vamos a tener como formalidad que nuestro grafo va a estar denotado por una matriz de adyacencia y una matriz de features, ¿ya? Uno puede complejizarlo más, uno puede tener una matriz de features para los arcos, en este caso va a ser feature de los nodos, ¿ya? Tengo n nodos, entonces mi matriz de X va a ser de n por f, donde f es el tamaño de la feature, y mi matriz de adyacencia va a ser de n por n. ¿Ok? Eso, sí, bien directo. De hecho, acá esto no debiera ser R, ¿ya? Eso es este B que le llaman el binario. Pero bueno, da un poquitito lo mismo. Entonces, la idea principal, ¿ya? Para construir este tipo de red va a ser pasar mensajes entre los nodos, ¿ya? Y combinar eso de alguna forma para llegar a este resultado final. Sea lo que sea, recuerden que siempre el resultado final está amarrado a la pérdida que yo defina y a la tarea, ¿ya? Pero hay otra visión que a mí me gusta más, que es una perspectiva más machine learning, ya que me faltó la tilde, lo voy a corregir, que es el que vamos a estar pasando mensajes entre los nodos para refinar la representación de los nodos. ¿Ya? Entonces, esto es bien importante tenerlo en mente porque Machine Learning ha ido evolucionando desde los primeros años en que era, curve fitting, yo voy a tratar de aprender una función para hacer la predicción, ¿ya? A cada vez más pensar en que yo estoy aprendiendo representaciones y esas representaciones son las claves para resolver los problemas, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, más que voy a combinar los mensajes entre los nodos para resolver un problema, yo voy a estar aprendiendo representaciones para los nodos a distintos niveles de abstracción, de tal forma de que finalmente esa representación final, ya que va a estar por acá, sea buena para la tarea que yo voy a tener. ¿Ok? Y esto, al menos mentalmente y conceptualmente, abre la puerta a que una tarea sea el representation learning. ¿Ya? Yo voy a aprender representaciones. ¿Ya? Y gracias a que uno ya tiene ese mindset en el área, es que tenemos los modelos de lenguaje tan avanzados como BERT, que ocupa Transformer, etc. ¿Ya? Tema quizá para otro curso de lenguaje natural. ¿Ok? Entonces, bueno, ya que vamos a ver las redes convolucionales para grafo, ¿ya? Tenemos que recordar un poco cuál era la idea de las convoluciones originalmente. Ya nosotros vimos que en las imágenes, ya si queríamos procesar las imágenes, teníamos esta característica de las imágenes que los objetos o patrones podrían ocurrir en cualquier lado de la imagen, ya, y nosotros los íbamos a percibir igual. O sea, si el sol estaba acá o estaba acá, o ya, ok, es raro que esté acá, pero podría estar o no está, ya, nuestra respuesta a eso iba a ser igual independiente de donde estuviera, ¿ya? Entonces, si tratamos de modelar originalmente esto con capas fully connected, íbamos a tener un gasto enorme de conexiones, porque sabíamos que en cada posición, independiente si esté o no la cosa, teníamos que aplicar el mismo procesamiento, ¿ya? Y de ahí vino esta idea de ocupar convoluciones, en que yo localmente veía la información que tenía, ¿ya? Y dado que son píxeles, yo podía construir una máscara o un filtro y capturar mediante coeficientes qué es lo que está pasando ahí, y al ponerlo dentro de una estructura tipo red neuronal, amarrarlo con backpropagation, perdón, y la pérdida, yo podía aprender esos coeficientes y aprender filtros que fuesen adecuados a la tarea. ¿Ya? Entonces, esa era la idea detrás de las convoluciones, siempre mirar localmente, y bueno, después cuando yo iba apilando una tras otra, iba viendo más cosas, capturando patrones más complejos, etc. ¿Ya? Pero esa es la idea por detrás de esto. Ahora, uno puede, más que modificar, sino matizar eso mismo de la siguiente manera. Esto que estoy poniendo acá es lo mismo que antes de las convoluciones, pero lo voy a escribir de una manera un poquitito distinta para motivar o aclarar después lo que vamos a ver con la red convolucional de grafo. Entonces imaginemos que nosotros tenemos nuevamente una función f, que va a ser una red neuronal, que quiere calcularse en una imagen completa, todos estos puntitos, esta matriz, ¿ya? Que es la imagen, pero yo particularmente de esa imagen quiero calcular esta función f en base a un píxel en particular, utilizando una máscara o un filtro.
¿Ya? Entonces esos son como los 3 parámetros que tiene esta función. Por un lado la imagen, que son todos estos píxeles que están con fondo blanco, incluye este de acá y este de acá y todos estos también tienen fondo blanco, solo que los pinto de otra manera también. ¿Ya? Entonces, dada la imagen, dado un píxel central o una posición central que está indicado con esto rojo y una máscara, ¿ya? Que está dado por los píxeles azules. ¿Ok? Lo mismo que antes, ¿ya? Solo que denotado de otra manera. Y aquí viene un poquito la diferencia. Esa convolución que nosotros estamos acostumbrados a que sea la posición, el píxel en la posición 0, ¿ya? Por el peso en la posición 0, más el píxel en la posición 1 por el peso en la posición 1, más chin, 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 hasta el píxel en la posición n por, ya filo, de posterior n menos 1 da lo mismo, por el peso en n, ¿ya? Y eso me da el resultado. El producto punto esencialmente. Ahora, uno puede ver eso mismo exactamente desde esta otra forma, ¿ya? Yo voy a tomar mi píxel central, que recuerden que al ser un píxel en colores, por ejemplo, puede tener más dimensiones, ¿ya? ¿Ya? Puede ser de esa manera, o puede que sea uno, da lo mismo, nos abstraemos un poco. Entonces, yo tengo mi píxel central, uno o más dimensiones, y eso yo lo voy a multiplicar por un vector de coeficientes. Aquí lo pongo traspuesto porque el producto punto entre dos vectores, si tengo B1, B2, ¿ya? El producto punto, que yo generalmente prefiero denotarlo así, uno también podría hacerlo como B1 traspuesto por B2. ¿Ya? Distintas notaciones, por eso lo tengo así de esta manera. Entonces, si yo hago el producto punto, o si estos fueran un escalar y un escalar también, y yo borro esto, ya da lo mismo como queramos verlo, aquí voy a obtener un resultado. Voy a obtener como resultado un escalar acá, que me dice cuánto se parece a los coeficientes de mi filtro el píxel central. ¿Ya? Y luego eso le voy a sumar, ¿ya? ¿Qué cosa? La suma de cada uno de los vecinos que tengo acá en mi, definido por mi filtro, ¿ya? Mi vecindad, ¿ya? En que voy a multiplicar cada uno de ellos por un coeficiente C, donde ese coeficiente C va a depender de la posición J, que es la posición que ocupan los píxeles en la máscara. ¿Ya? Entonces voy a hacer acá el producto entre cada uno de ellos en azul, por el coeficiente. ¿Ya? Entonces, fíjense que esto es exactamente lo mismo. ¿Ya? Esto es igual a haber dicho, ya, mira, voy a hacer píxel central, le voy a poner una C, ya es muy feo, píxel central por W central más la suma de en J de los píxeles que son con J distinto del central por el coeficiente J. Esto es una J también. Es lo mismo, ¿ya? Y esto de acá es igual al producto punto entre P, W, entre los píxeles dentro de la cubiertos con la máscara con la matriz de peso. Lo mismo, no hay diferencia, solo lo escribí de otra forma, ¿ya? Ahora, ¿por qué quiero escribirlo de otra forma? Ya, para hacer claro lo siguiente, ¿ya? Que yo voy a distribuir esto entre una operación local del píxel central y una operación sobre mi vecindad, sobre mis vecinos, sobre el resto de los píxeles. Voy a tener una operación para cada uno de ellos. Y luego yo, mediante esta sumatoria, voy a agregar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo defino así? ¿O por qué lo explico así? Porque cada una de estas tres operaciones, que son distintas, localidad, vecindad, agregación, nosotros, por ocupar el formalismo de la convolución, las tenemos fijas. ¿Ya? El producto punto y listo. Pero si la vemos de esta manera, chuta, uno podría decir, yo podría ocupar cierto tipo de operación local para el píxel central, cierto tipo de operación local, cierta función de agregación, no tiene por qué ser la suma, ¿ya? Y cierta función para operar los vecinos. Nada me impide. ¿Por qué lo hago con la convolución? Porque es muy eficiente, porque funciona bien, etc. Pero nada lo impide, ¿ya? Ahora, si lo vemos, aquí voy a retroceder un par de slides, recordemos esto, ya que estamos buscando una función que sea diferenciable, componible y escalable,
¿ya? Esta función 9 que definimos acá, o esta transformación de la función, también cumple eso, ¿ya? Esto es diferenciable, la suma de un operador lineal es diferenciable, y esto también es diferenciable, ¿ya? Entonces estamos bien, ¿ya? A pesar de escribir de otra manera esto, estamos bien. Sigue siendo diferenciable, sigue siendo componible, porque yo a esto le puedo aplicar una función g acá, ¿ya? Y va a funcionar bien, no debiese haber problema. ¿Ya? Entonces, estamos bien. Lo único que hicimos fue cambiar. Y si yo quisiera cambiar esta operación local por otra, lo único que tengo que asegurarme es que esa operación local sea diferenciable. Si quiero aplicar una operación no lineal, como una sigmoide, ok, es diferenciable, lo puedes hacer. No hay ningún problema. ¿Ya? Ya, dudas de esta introducción media larga, pero importante para tener el mindset adecuado de lo que vamos a ver. ¿Hay alguna duda de cómo llegué a estas conclusiones o estas modificaciones? Nada al parecer. Ya, continuamos. De ahí me interrumpen si es necesario. Entonces, bueno, vimos que este tipo de estructura convolucional ya sirve súper bien para las imágenes. ¿Ya? Y pasamos harto rato viendo esto, todo un capítulo, viendo los distintos tipos de redes convolucionales, con las skip connections o conexiones residuales, miles de cosas. ¿Ya? Lo interesante es que todas esas miles de cosas también son compatibles con esta idea, ¿ya? Con esta división o separación, o factorización en realidad. Por lo tanto, también eventualmente vamos a poder aplicarlas más adelante. Ahora, ¿en qué se diferencian las imágenes de los grafos? ¿Ya? Porque no es lo mismo, ¿ya? Uno podría hacer el caso de que una imagen es un caso particular de un grafo, donde yo tengo una conectividad definida e igual para todos los nodos, ¿ya? Salvo para los nodos de las esquinas, pero olvidémonos un poquitito de ese caso. Entonces, la clave para encontrar las diferencias entre imágenes y grafos, que nos va a servir después para plantear este modelo de red convolucional de grafos, es fijarse en la estructura local de imágenes versus grafos. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué cosas uno puede plantear como aspectos que vale la pena comparar? Son en realidad tres, ¿ya? Por un lado, la localidad, ya el vecindario. Quizá acá no ocupé bien la palabra, debe ocupar vecindario nomás más que localidad, porque quizás se confunde un poco con lo que puse acá. Operación local, quizás esto debía lo llamado operación central, ¿ya? Pero voy a tratar de mal lenguaje que utilice. Entonces, bueno, podemos fijarnos en la localidad a nivel de vecindario, ¿ya? Eso es una comparación interesante, a ver si es que tiene sentido esta noción de vecindario, ¿ya? En imágenes y en grafos. Si es que tiene sentido, ¿ya? Si es que uno también puede definir vecindarios en grafos, en imágenes, ¿es igual o no esta idea del tamaño del vecindario? Y si tiene sentido o no hablar de un orden en el vecindario, ¿ya? Entonces, este concepto de localidad, ¿ya? Es igual en las imágenes que en los grafos, desde el punto de vista que si mi unidad básica de una imagen es un píxel, ¿existe una vecindad alrededor del píxel? Análogo ahora con un grafo. Si yo defino que mi unidad básica es un nodo, ¿existe una vecindad alrededor de ese nodo? Y la respuesta es, en general, salvo casos en que yo tengo puros nodos aislados en un grafo, y en realidad ahí uno podría decir, mira, ¿sabéis que en realidad el concepto de localidad existe en ambos lados? ¿Ya? Y es más o menos igual. ¿Ya? O sea, en una imagen yo tengo, cada píxel está conectado con sus vecinos, y yo voy a tener, hablemos en el caso de una imagen con un canal, voy a tener 8 vecinos. ¿Cierto? Ahora, si es una imagen con más canales, uno tiene más porque está el píxel central con el resto, filo. ¿Ya? Entonces yo puedo definir vecinos, y en un grafo, por construcción, por definición, cada nodo tiene vecinos. ¿Ya? Entonces, la noción de vecindario existe en ambas estructuras, tanto en imágenes como en grafos. Y de nuevo uno puede hacer el caso que una imagen es un grafo en particular. ¿Ya? Ahora se pone interesante la cosa. El tamaño, si bien ambos tienen tamaño, cuando uno habla del tamaño en imágenes del vecindario, ¿ya?
¿es lo mismo que el tamaño del vecindario en un nodo? O sea, perdón, de un grafo, de los nodos del grafo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es igual a cómo yo voy a tratar esas cosas en una imagen que en un grafo? La pregunta acá es igual o distinto. Pensemos, ¿cuál es la característica de la localidad del vecindario de una imagen versus el vecindario de un nodo en un grafo? Yo estaba pensando que igual podían ser, no sé, siento que similares, pero quizás dejando llevar un poco por la imagen que habíamos visto en la otra diapositiva, que los píxeles estaban dibujados como grafos, o sea, eran como puntitos que estaban conectados con líneas. Claro. Aunque la única diferencia es que igual estábamos considerando, por ejemplo, el píxel en diagonal, que en ese caso en particular no tenía una conexión de un arco, pero que igual la podría tener. Claro, claro. Pero tú vas al punto, Andrés. En el fondo, si vemos, aquí voy a retroceder para llegar a eso, si vemos esta imagen, ¿ya? En que, claro, yo podría haber puesto acá el arco y lo unía, etcétera. Para cada píxel, si tengo, independiente si tengo o no tengo esto, yo tengo una estructura fija. Todos los píxeles tienen la misma estructura, tienen el mismo vecindario, ¿ya? En particular tienen el mismo tamaño de vecindario, ¿ya? Pero en los grafos, si bien existe el vecindario, no todos los nodos tienen el mismo tamaño del vecindario. ¿Existe la noción de tamaño? Sí. ¿Son iguales estructuralmente? No, de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, no podemos tratar igual el tamaño del vecindario en imágenes que en los grafos. ¿Ya? No podemos. Sí podemos tratar igual la localidad, ¿ya? Porque finalmente una imagen es un tipo de grafo, ¿ya? Pero el tamaño del vecindario no, ¿ya? Y aquí viene otra cosa súper interesante. El orden del vecindario, ¿lo podemos tratar de la misma forma entre una imagen y un grafo? ¿Qué opinan? Felipe, dale por favor. Espera, pero volviendo un paso atrás, igual podemos ver el tamaño del vecindario en la imagen, o sea, el grafo lo podemos ver como una generalización de la imagen. Exacto. Y en ese sentido, el resultado que obtengamos para ver tamaño y localidad de un grafo debería poder aplicarse para imagen. Exacto. Pero No necesariamente en viceversa, pero... Eso, ese es el punto, súper. Es justamente, o sea, aquí, dado que una imagen es un caso particular de un grafo, ¿ya? Uno podría hacer la extensión para el otro lado, ¿ya? Pero desde el lado de las imágenes hacia el grafo, ahí es más complicado. Exacto, es el súper buen punto, Felipe. Entonces, en base a eso mismo, el orden del vecindario, ¿podemos traspasar la noción de orden que tenemos en unas imágenes, en las imágenes a los grafos? Entiendo que no, Hans. No se puede, exacto. Ya, porque en la imagen nosotros sabemos, podemos hablar del píxel superior izquierdo, el píxel central, píxel de la derecha. En los nodos no, ¿ya? Y no solo porque tengan distinto ángulo, ya que uno pueda dibujar el arco como quiera, sino porque da lo mismo el orden, ¿ya? O sea, si yo cambio de orden, todo lo muevo para el otro lado, o cambio, pongo uno entre medio de otros dos, si es que no cambia la conectividad, es lo mismo, es el mismo grafo. Ya, quizá ahora no es un grafo planar, no puedo dibujarlo en 2D y necesito dibujarlo en 3D. Ya, ok, ¿qué más da? ¿Ya? Pero sigue siendo el mismo grafo, sigue siendo la misma matriz ya de adyacencia, solo que yo le hice un shuffling a la fila. ¿Ya? Nada más, los nodos se llaman distintos, por lo tanto tienen distinto orden, pero el grafo en sí es exactamente el mismo. ¿Ya? Y eso es un problema, ¿ya? Porque no vamos a poder capturar estructura local, al menos con una convolución. ¿Ya? Y aquí viene el primer insight importante de las redes convolucionales de grafos. ¿Ya? Las redes convolucionales de grafos no capturan todo lo que uno quisiera capturar de los grafos. ¿Ya? En imágenes, las redes convolucionales sí capturan, yo diría, casi todo. ¿Ya?
hay que hacer modificaciones desde el punto de vista del sesgo inductivo, etcétera, pero esencialmente el sesgo inductivo de las imágenes es la estructura local y es que después se va repitiendo, son composicionales. Acá en los grafos no, hay muchas más cosas que yo quisiera capturar, distintas estructuras que una convolución no puede capturar. ¿Ya? Entonces, ahí hay una primera diferencia y por qué eso hace entender por qué las redes convolucionales de grafos son como el primer paso en una gran estructura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a ver esto? ¿Ya? ¿Cómo voy a definir entonces una convolución en grafos? ¿Ya? Y esta va a ser una versión simplificada. A lo largo de la clase vamos llegando a una versión más adecuada. ¿Ya? Dado un grafo en que yo tengo especificado, tengo 3 parámetros, el grafo total, ¿ya? El nodo central sobre el que yo quiero aplicar la convolución y sus nodos vecinos, eso están dados con las matrices de adyacencia, ¿ya? Yo voy a calcular la convolución en el nodo del grafo como la información del nodo, puede ser un feature del nodo central, multiplicado por un vector de coeficiente, ¿ya? Esto es más o menos igual lo que teníamos antes. Antes teníamos el píxel central por un coeficiente A traspuesto, ¿ya? Más o menos la misma idea. Pero acá es donde cambiamos, ¿ya? Yo ahora voy a tener cada uno de los píxeles que pertenecen a mis vecinos de acuerdo a mi matriz de adyacencia, ¿ya? O sea, los J pertenecientes al vecindario, ¿ya? Y nótese que acá el vecindario puede ser distinto para cualquier nodo. Y acá viene lo interesante, multiplicado por un coeficiente W1 traspuesto, o W1, ¿ya? Y aquí es distinto porque antes el coeficiente que teníamos acá era un CI, J, ¿ya? Donde quizá podíamos olvidarnos del J, porque la convolución la podíamos aplicar, debiese ser lo mismo en cualquier posición, ¿ya? Pero tenemos un CJ. ¿Y por qué podíamos poner el subíndice J? Porque el coeficiente podía cambiar dependiendo de la posición en que ese píxel está, o ese coeficiente estaba en mi filtro. Ahora yo no puedo darme ese lujo, porque no hay orden en la vecindad de un grafo. Ni siquiera el tamaño de la vecindad es igual entre nodos. Por lo tanto, yo tengo que conformarme con, para cada uno de los vecinos, las subfeatures, multiplicarlos con un vector, ¿ya? Que multiplica eso, y luego yo hago la agregación de cada uno de esos, ¿ya? Y ya está. Esta es la convolución en grafos, ¿ya? Y fíjense que es distinta, es una especie de, no sé si llamarlo generalización o no, porque de cierta manera tiene menos capacidad, pero es lo mejor que podemos hacer dado cómo son los grafos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a mantener esta operación local, ¿ya? Eso se mantiene igual, pero nuestra operación sobre los vecinos va a cambiar, ¿ya? Porque ahora tenemos un vecindario definido de forma distinta, y vamos a tener que encontrar ese vecindario utilizando la matriz de adyacencia. ¿Ya? Pero acá, y acá se me olvidó poner la siguiente flechita, seguimos teniendo una función de agregación, ¿ya? Que en este caso es la suma. Podríamos cambiarlo, podríamos ocupar otra cosa más sofisticada. De hecho, lo que yo les mencionaba hace un rato, si J es muy grande, ¿ya? O sea, perdón, si esta vecindad es muy grande, dado que tengo acá una suma, esto pasa a ser una esperanza, ¿ya? Y por lo tanto yo puedo mostrar. Y cambio el operador, sigue siendo diferenciable, en promedio voy a converger, y un problema, ¿ya? Pero, perdón, lo importante de este slide, o de esto, es que hay que notar siempre que acá solo podemos aprender una transformación que no depende del orden o posición del vecino. ¿Ya? Porque aquí lo denoto con W, yo voy a aprender estas matrices o vectores de coeficiente. ¿Ya? Yo voy a aprender el W0 y voy a aprender el W1, ¿ya? Y para cada neurona de la red de grafo yo voy a tener coeficientes que son el W0, ¿ya? Y el W1. ¿Ya? Ahora van a ser así mis neuronas ahora. ¿Ya? No va a ser un solo filtro, ¿ya? Sino que van a ser dos filtros, ¿ok? El filtro local y el filtro para los otros, ¿ya? Uno podría también decir que la convolución tradicional también es lo mismo, en que uno va a tener ya el coeficiente central y después el resto de los coeficientes para los otros. Uno podría decirlo, pero resulta que este C va a ser un CJ,
¿ya? En cambio acá es un único C, o el W1 como le llamo yo. ¿Ok? Ahora, para ir cerrando esta parte de la versión simplificada, cuando uno compara la convolución en una imagen versus la convolución en el grafo, uno termina con este diagrama súper simple. ¿Ya? La convolución en una imagen, tengo el píxel central y agarro todo lo que está en la máscara, incluyendo el píxel central, y ahí hago el cálculo. ¿Ya? En el caso de una convolución en grafos, yo tomo el nodo central, o más que nodo central, el nodo sobre el cual yo voy a calcular la convolución, ¿ya? Lo incluyo a él mismo, ya fíjense acá estoy agregando los self loops en el grafo, ya que va a ser un tema que vamos a ver un ratito más en el código si alcanzamos, y yo agrego en base a esa vecindad, incluyéndome a mí mismo, yo como nodo sobre el que estoy calculando esto. ¿Ok? Ya, esa es la convolución en grafos, a manera simplificada. Vamos a ver un par de detallitos más importantes que tienen que ver con normalización, etcétera, pero por el momento eso, a nivel de concepto. Felipe, dale tú, por favor. Pero, ¿cómo no, cómo funciona lo del loop? ¿Qué pasa si mi grafo, y cómo voy a diferenciar si mi grafo trabaja con loops o no? Ah, no, es que para las convoluciones de grafo, tú tienes un flag que dice, ¿considera los self loops, sí o no? Y si le pones sí, la red de grafos va a aprender un vector más, ya, para cada neurona, que va a ser el con el que yo tengo que multiplicar a mi nodo, no quiero llamarlo central, el nodo donde estoy aplicando esto, ¿ya? Y si le pongo que no considera los self loops, solo va a calcular esto en base a los vecinos, ¿ya? Pero es casi un hiperparámetro del modelo, ¿ya? ¿Se tiene o no se tiene self loops? ¿Ya? Ahora, este tipo de self loops, no estoy hablando de este tipo de loops, ¿ya? Eso es otra cosa, que uno puede tenerlo, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Pero si estamos pensando en un grafo no dirigido como este, ¿ya? Es exactamente lo mismo porque el arco une a ambos nodos, ¿ya? No sé si contestáis a tu pregunta, Felipe. Sí, sí queda. Ya, bacán, súper. ¿Más dudas? ¿Todo claro? Ya. Empecemos con las slides más feas. ¿Ya? Veamos ahora una versión un poquitito menos simplificada, marginalmente menos simplificada, ¿ya? Pero vamos a tener la misma idea. Voy a tener un grafo no dirigido, ¿ya? Uno también puede hacerlo con grafos dirigidos. Ahí hay que considerar el nuevo tipo de matriz adyacencia que se va a dar, ¿ya? Uno puede hacerlo, no hay problema. Es solo ahí restringir el paso de mensaje. Algunos sí, algunos no. ¿Ya? Pero por simplificación, consideremos un grafo no dirigido, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de calcular una actualización a la representación de cada uno de los nodos, ¿ya? ¿Y cómo voy a actualizar? Yo voy a definir que para cada nodo yo tengo una representación HI, donde I es el índice del nodo y H es este vector, mi feature, ¿ya? Entonces yo voy a tener múltiples capas, ¿ya? En una red neuronal tenemos que meter varias capas, voy a tener múltiples capas, ¿ya? Y voy a ir calculando la representación de cada uno de esos nodos a medida que va subiendo, voy pasando por las capas, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Si yo estoy en la capa L, ¿ya? Y quiero calcular la representación del nodo I en la capa L+1, en la siguiente capa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar la representación del nodo, ¿ya? En la capa L, la voy a multiplicar por el W0, lo que habíamos visto recién, ¿ya? No sé si le puse, sí, le puse W0 y W1, el W0 para la capa L, ¿ya? Más, y esto es casi lo mismo que antes, la suma de los vecinos, ¿ya? Este NI es lo que tenía en el dibujito antes del grafo, que son los índices de los vecinos, ¿ya? Voy a multiplicar cada uno de los vecinos, su representación en la capa L, por el vector W1 de la capa L, ¿ya? Y a eso lo voy a normalizar por una constante, ¿ya? Acá está con los índices I y J, para no perder especificidad, pero sí, porque sin pérdida de generalidad me da un poco lo mismo, o sea, no voy a, si yo quiero aprender esto para cualquier grafo,
no puedo ponerle índice I e índice J, porque voy a tener una cantidad de nodos arbitraria y una cantidad de vecinos arbitrarios. ¿Ya? Entonces, uno podría pensar sin pérdida de generalidad que eso es un C nomás, quizá uno podría ponerle un CL, ¿ya? Tener uno distinto para cada capa y ahí podría aprenderlo, ¿ya? Pero es sin pérdida de generalidad, yo necesito o voy a poner un coeficiente de normalización, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante tener un coeficiente de normalización ahí? ¿Y por qué no teníamos ese coeficiente de normalización en las imágenes para las convoluciones? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Será por la relación entre los nodos, Hans? Que acá puede ser mucho más fuerte. Ya, pero ok, tenemos, es un matiz, tienes razón. Yo puedo tener distintas fortalezas entre las uniones de los nodos. Si bien este modelo no considera, al menos lo que vamos a ver hoy día, información en los arcos, ¿ya? Que categorizan un poco esta fortaleza en las relaciones, ¿ya? Uno podría considerar eso para la normalización. No es este el caso, Carlos, ¿ya? O sea, es importante lo que estás mencionando tú, pero no para este modelo en particular, ¿ya? Pero para este modelo en particular, ¿por qué necesitamos un coeficiente de normalización y en las redes convolucionales, en la convolución, no ocupamos ese coeficiente de normalización? Entonces, Hans, ¿será por la cantidad de vecinos Eso, que varían? exactamente, exactamente. En una red convolucional, en una convolución, tú tienes fijo la cantidad de vecinos. Acá no, ¿ya? Y si tú no normalizas por eso, ¿ya? Vas a estar favoreciendo nodos o perjudicando, ¿ya? Nodos que tienen más o menos vecinos. Y tú no quieres eso, ¿ya? Entonces, en base a eso, uno pone un coeficiente de normalización, ¿ya? Esta versión todavía es simplificada, vamos a ver un ratito más, ya en el código, ojalá alcancemos, y si no, está en el paper que les voy a poner, que uno en realidad ocupa el grado del nodo para normalizar. ¿Ya? Uno al fondo divide o multiplica por la inversa de la matriz del grado de los nodos. El grado de un nodo es la cantidad de vecinos que tiene. ¿Ya? Entonces uno normaliza por eso. Pero independiente de eso, pongamos acá un coeficiente ya para simplificar la cosa. Y luego, en nuestra tradición de redes neuronales, yo voy a aplicar una no linealidad, en este caso una sigmoide, pero yo podría aplicar cualquiera, ¿ya? A esto que voy a generar, porque aquí voy a obtener un escalar, aquí otro escalar, y le aplico la sigmoide y lo dejo entre 0 y 1, o una relu entre 0 e infinito, etc. ¿Ya? Y con eso voy a calcular la feature, ¿ya? Que es por el momento un coeficiente para el mismo nodo en la capa más arriba, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero que mi feature en el nivel L+1, ¿ya? No sea solo un coeficiente por nodo, sino que varios coeficientes por nodo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y acá es la misma idea que en las redes neuronales. Porque no sé si me siguen, acá esto es solo un coeficiente, es un escalar, ¿ya? Porque aquí tengo el producto punto, aquí tengo suma de productos puntos, suma de esas cosas me da un escalar, ¿ya? ¿Qué pasa si yo quiero que la la representación en el nivel L era un vector por cada nodo? ¿Ya? Es más rico que un escalar. ¿Cómo puedo lograr que la representación en el nivel, en la capa L+1, también sea un vector y no un escalar? ¿Cómo lo hacíamos en las redes convolucionales? Fíjese que estas son cosas que uno da por clara. No digo yo como profesor, no, Con esto, embeddings. no, o sea, sí, no, ya, mira, dame un segundo. Esto no es que yo lo diga como, oye, mira, no aprendieron. No, esto lo digo como uno aprendiendo estas cosas. Yo he pasado por el mismo proceso muchas veces. Uno estudia algo, cree que lo aprendió, ¿ya? Sobre todo cuando uno estudia, esto pasa mucho cuando uno estudia de papers, ¿ya? Cree que lo entendió y después en otro paper dice, bueno, y acá ocupamos lo de este otro paper y uno dice, chuta, pero no tiene nada que ver, pues, no es lo mismo, ¿ya? Y es porque hay ciertas generalizaciones que uno obvia y que al estar leyendo más papers se empieza a cachar, ¿ya? Pero en este caso en particular, ¿cómo logramos que en la capa de más arriba cada nodo tenga más features? Simplemente agregando más neuronas, ¿ya? Recordemos que en la capa
en las redes convolucionales, yo lograba tener un mapa de features de más de una dimensión porque tenía más filtros o más neuronas por cada capa. Aquí exactamente lo mismo. Si yo quiero que mi vector de características, mi vector de features, mi representación en la capa L+1 tenga K coeficientes, eso significa que en la capa L yo tengo que tener K filtros, ¿ya? O K pares W0, W1. ¿Ya? Por lo tanto, no solo voy a tener yo el W0 en la capa L y W1 en la capa L, ¿ya? Sino que aquí voy a tener que agregarle otro coeficiente, el L,0 y L,0, ¿ya? Porque también voy a tener un W0 L,1, W1 L,1 y así sucesivamente. ¿Ya? Eso significa que voy a repetir la operación K veces para obtener una representación de K coeficiente. ¿Ya? Así de directo. Nada fuera de lo común, pero importante tenerlo claro. Recuerden, cada dimensión de una feature está capturando algún aspecto del objeto del cual estamos aprendiendo. ¿Ya? Cada dimensión es distinto. ¿Y cómo hago eso? Bueno, genero cada dimensión con coeficientes distintos que vienen de filtros distintos, neuronas distintas, etc. ¿Ya? No nos olvidemos eso, y de ahí viene la riqueza o complejidad de la representación. Si yo tengo un vector grande, significa que estoy capturando muchos aspectos del objeto del cual yo quiero aprender. ¿Ya? Ahora, ¿qué propiedades deseables tiene esta forma de calcular que hemos visto acá? ¿Ya? Se comparten los pesos en todas las posiciones, ¿ya? Independiente del nodo, yo siempre voy a tener un W0, un W1, el mismo. Es invariante a las permutaciones, lo que les mencioné antes, da lo mismo como yo ponga el grafo, va a ser igual. Tiene complejidad lineal, ¿ya? Donde este E es la cantidad de nodos que yo tenga. Uno podría pensar que es la complejidad, es el grado promedio del grafo, ¿ya? Y muy interesante, esto lo vamos a ver al final de la clase, es aplicable a dominios inductivos, que es el tradicional que hemos visto, o los transductivos. El transductivo es cuando yo aprendo, ¿ya? Hago relaciones con otros ejemplos. ¿Ya? En este caso eso se ve como tengo nodos rotulados y tengo nodos que no están rotulados. Yo voy a hacer aprendizaje transductivo porque a partir de los nodos rotulados voy a inferir lo que yo tengo de los nodos no rotulados. Eso es distinto del inductivo, donde yo quiero inferir algo dada esa información, ¿ya? De lo de supervisado, ¿ok? Felipe indica, ¿los pesos de mi grafo pueden ser un vector para cada nodo y poner tensor para las features? Sí, no hay ningún problema. ¿Ya? Y en ese caso, todo lo incrementas en una dimensión más. Sí, tú podrías, de hecho, cuando uno ve aplicaciones de redes de grafos para temas de ciencia de materiales, por ejemplo, uno modela cada voxel, ¿ya? Que es un píxel tridimensional, con un tensor. ¿Ya? Entonces ahí tu feature de cada uno es un tensor, por lo tanto tus pesos tienen que ser un tensor de 4 dimensiones, etcétera. ¿Ya? Ahí uno va, o de las mismas 3 y después voy agregando para obtener de 4, etcétera. Sí, ahí no hay ningún problema, uno puede generalizar como quiera. ¿Ya? Entonces ahora esta generalización que acabamos de hacer, ¿ya? En que yo llego y digo, mira, yo tengo esto listo para ir generando capa tras capa de representación. A mí me gustaría cómo se ve esto, qué es lo que está haciendo la red cuando aprende de más de una capa. ¿Ya? Y ahí es súper interesante este diagrama, porque si yo estoy en mi primera convolución, ¿ya? Mi nodo central se va a ver informado solamente por este y este nodo, que son mis vecinos directos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo paso a la segunda capa de mi grafo, ¿ya? Aquí voy a dibujar acá encima, este nodo de acá, no, perdón, ese es muy mal nodo, este nodo de acá ya capturó información de este y de este, ¿ya? Por lo tanto, el H de la capa L de este nodo de acá contiene información de su vecino. Por lo tanto, cuando haga la convolución, la segunda capa de convolución, a este tipo de acá le va a llegar este vector. Pero ese vector no solo tiene información de este tipo de acá, sino que también tiene información
de estos otros tipos que estaban a los lados. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo calculo la segunda capa convolucional, la información que yo capturo en la representación va a incluir no solo la información de los nodos que están inmediatamente cercanos, dada la matriz de aquiescencia, sino también a los que están en un hop más, ¿ya? En un arco más de distancia. ¿Ya? Y esto se lo mencioné en la clase pasada. Eso significa que si yo tengo una red convolucional de grafos de 9 capas, significa que cada nodo puede a lo más calcular su representación ocupando información de 9 nodos de distancia en cuanto a los hops. ¿Ok? Y eso es súper interesante. ¿Ya? Es una noción que, si bien existen las redes convolucionales, no es tal cual. ¿Ya? Porque en las redes convolucionales yo puedo ir cambiando el tamaño de mi filtro, 3x3, 5x5, entonces ahí el receptive field, el campo receptivo, va variando, depende del stride que yo le ponga, pero está la misma idea. Nosotros sabemos, lo discutimos, que a medida que voy poniendo más capas en las redes convolucionales, voy viendo más cosas de la imagen. Acá es lo mismo, voy viendo más cosas del grafo, pero de una manera mucho más directa, es incremental en 1. ¿Ya? Carlos, dale tú, por favor. Sí, Hans, me imagino, pensando un poco en esta red de sparse y la cantidad de vecinos que uno tiene que considerar, la complejidad de converger de esta red. Me imagino que es un tema no tan sencillo. Y lo otro es que, dado también esa red sparse, no sé si, me parece que podría ser bastante provechoso el tema de skip connections que habíamos visto antes. Sí. Eh, Sí, se hace, a ver, con respecto a lo primero, sí, puede demorar mucho en converger, o al menos esa es la intuición que uno tiene. Resulta que no tanto, no tanto. Resulta que va a depender del tamaño, lógico, pero en general esta idea de muestrear el paso de mensaje, ¿ya? Funciona bastante bien, es bastante robusto, ¿ya? Y converge razonablemente rápido. Una alumna mía está trabajando, o ha estado trabajando su tesis con redes de grafos eh, para calcular ciertas cosas, y estamos trabajando con un grafo bien grande de la ciudad de Santiago, como 100.000 nodos, y la cuestión se demora poco, ¿ya? Entonces, va a depender mucho del grado promedio del grafo, va a depender mucho del tamaño del grafo, pero en general anda bastante bien. Es más rápido de lo que uno cree. Es bien, bien interesante eso. A ver, ¿por qué pasa? Ya lo vamos a ver. Hay un poquitito de intuición, ¿no? Se los voy a adelantar. Hay un resultado teórico bien reciente, ¿ya? En que muestra que, nosotros lo vamos a ver empíricamente acá, que una red de grafos en que no sea entrenada, sino que los pesos son valores aleatorios, funciona súper bien igual, ¿ya? Y eso es porque en general se alinean con una cosa que se llama el vector de Fiedler, ¿ya? Que es medio enredado, pero resulta que el vector de Fiedler te indica cuán bien vaya a estar clusterizando las cosas, y resulta que cualquier inicialización de una red de grafos siempre está bien alineada con el vector de Fiedler. ¿Ya? Entonces va a ser choro porque vamos a ver un ratito más que voy a tirar un ejemplo con nodos aleatorios, con pesos aleatorios, y va a andar muy bien. Después va a mejorar con el entrenamiento. ¿Ya? Entonces bien interesante eso de las redes de grafos, un sesgo inductivo súper interesante que no se tenía claro que tenían, empíricamente uno no notaba, ¿ya? Pero tiene que ver con este vector de Fiedler, que es un resultado bien reciente, es de este año, es el entender teóricamente por qué ocurre. Ya, entonces, vamos ya, nos quedan 20 minutos, vamos a estar bien de tiempo, creo yo, espero, cruzando los dedos. Veamos cómo se ve en la práctica una GCN, una Graph Convolutional Network. ¿Ya? Y aquí el paper que se los voy a mandar para leer, ya es este, ¿ya? Que hay algunas cositas que yo me salto, entonces por eso quiero que lo lean. ¿Ya? Que es un paper de 2016 de Kipf, que debe ser de las personas más famosas que hacen redes de grafos, junto con Javier Bresson de NYU, creo que está ahí. Son dos como que los lleva, y otro tipo, apellido croata, que se me olvidó el nombre. Ya, por ahí lo tengo. Son como los tres que más están haciendo esto. Entonces, ¿cómo voy a ver yo esta red de grafos convolucional? Es más o menos lo mismo que estábamos viendo recién, ¿ya? Mi no linealidad va a ser una ReLU, ¿ya? Yo voy a tener múltiples capas, 2 en este ejemplo acá, pero fíjense que acá puedo poner más. ¿Y cómo voy a hacer el cálculo en cada una de las capas? Yo voy a tener mi matriz H,
que son los vectores H para cada uno de mis nodos del grafo. Eso lo voy a multiplicar por mi vector o matriz, como queramos verlo, W, ¿ya? Que WL, ¿ya? Que es la que va a tener los coeficientes, ¿ya? Y eso yo lo voy a multiplicar por esta matriz A gorro, ¿ya? Donde el A sin gorro es la matriz de adyacencia, ¿ok? Y eso me está diciendo, mira, matriz de adyacencia por features, eso me va a indicar cuáles son los vecinos de cada nodo. Y luego eso lo voy a multiplicar por mi vector de peso, ¿ya? Entonces fíjense lo que voy a tener. Voy a tener por cada nodo, lo que logro acá es tener las features para los vecinos de cada nodo. El multiplicar la representación de cada nodo por la matriz de adyacencia, fíjense, hagamos el ejercicio al tiro. Si tengo mi matriz de adyacencia, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Y aquí tengo otra matriz que es aquí le pusimos H, que son las features. Lo que voy a tener es que las features del primer tipo, ¿ya? Va a ser multiplicado por este y este. ¿Ya? Del segundo tipo, por los otros coeficientes, y lo que voy a lograr al hacer este esquema de multiplicación de fila por columna, como funcionan las matrices, es que voy a tener por cada fila ahora, ¿ya? La representación, ¿ya? Sumada de los vectores, ¿ya? Y aquí voy a retroceder un poquitito. Fíjense que esto ya es aditivo en el fondo. Yo puedo sacar este W para acá, hacer la suma ponderada de las representaciones de los vecinos y después al final multiplicar por el peso. ¿Ya? Fíjense que el vector, como no depende del J, yo lo puedo sacar afuera de la sumatoria. Entonces yo para agregar en un grafo, lo que hago es, voy a sumar las features de cada uno de los vecinos y de ahí lo multiplico por el peso. ¿Ya? Más aún, yo podría decir que en realidad, W0 igual a W1. Que las features por las que yo voy a multiplicar el píxel central, o sea, el filtro va a ser igual que el de lo 1. Entonces, eso se ve reflejado en esta operación de acá, ¿ya? En que yo digo, mira, si multiplico la matriz de adyacencia, filo que esté procesada o no procesada por el momento, ahí lo vamos a ver. Si multiplico la matriz de adyacencia por mi matriz de features, lo que voy a obtener es una matriz donde por cada fila voy a tener la suma de las features de los nodos vecinos y del nodo que estoy incluyendo en mi matriz. ¿Ya? Entonces, en la primera fila voy a tener la suma, horrible mi símbolo suma, la suma de los H sub J, donde J son los vecinos del nodo I. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la primera fila. ¿Ya? Entonces, aquí en vez de I le pongo 0. ¿Ya? Y la 1 va a ser lo que viene después, etc. ¿Ya? Entonces es súper, y aquí de nuevo ocupar lo mismo, es súper lindo esto, porque resulta que ahora tengo una matriz donde tengo las features para cada nodo, donde ya estoy considerando la matriz de adyacencia, y luego lo voy a multiplicar por mi vector de pesos que yo tengo. Y si tengo más de uno para una capa, entonces va a ser una matriz de pesos, y voy a tener entonces mi vector de features para la capa que viene después, luego de aplicarle la no linealidad correspondiente. ¿Ya? Entonces, dado que yo no tengo un orden específico para los nodos ni nada de eso, como si lo tenía en la convolución, yo puedo reducir una capa convolucional de grafos a esta operación matricial. Y eso es maravilloso porque desde el punto de vista de eficiencia es mucho mejor para una GPU. Ya, multiplicar por matrices y estamos listos. ¿Ya? Ahora, un detallito que me estoy saltando. ¿Por qué la matriz de adyacencia preprocesada? ¿Ya? ¿Alguien se le ocurre por qué? Lo hemos discutido un poquitito, medio matizado en las slides anteriores. ¿Alguien se le ocurre por qué tiene que ser una matriz de adyacencia preprocesada y no la matriz de adyacencia tradicional? Para capturar información de los vecinos. Pero es que la matriz de adyacencia tradicional ya captura la información de los vecinos, en el fondo, porque tú tienes un 1 por cada vecino. ¿Ya? Pero que hay otra cosa. La primera es que la matriz de adyacencia
no incluye los self loops, a menos que esté explícitamente graficado, ¿ya? Entonces mi primer preprocesamiento para la matriz de adyacencia es ponerle la diagonal en 1. ¿Ya? Porque si no pongo la diagonal, si no la pongo en 1, no voy a tener la multiplicación por las features del nodo central. ¿Ya? Pero hay otro detalle que lo habíamos discutido y tiene que ver con esto de acá, con este coeficiente C. ¿Ya? Yo necesito normalizar de alguna manera. Entonces la manera en que normalizo A es multiplicándola por la inversa de la matriz del grado. ¿Ya? Vamos a ver, lo van a ver en detalle en el paper. Pero en el fondo la matriz de grados me indica para cada nodo la cantidad de vecinos que tiene. Si yo multiplico algo por la inversa de eso, me va a estar como dividiendo por la cantidad de nodos que tiene ese grafo. ¿Ya? Como es una matriz diagonal, se da esa propiedad. ¿Ya? Entonces, esa matriz de adyacencia preprocesada lo que me permite es considerar los self loops y normalizar por este coeficiente que tiene que ver con la cantidad de vecinos de cada nodo. ¿Okay? Y en esencia, eso es lo que estoy haciendo. Nada más. Súper directo, súper, entre comillas, sencillo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que puedo lograr con esto? ¿Qué cosas puedo aprender? Uno fácilmente, dado que yo puedo definir ya que mi output Z de mi red va a ser las features en la capa N, ¿ya? Yo podría calcular una pérdida de clasificación de nodos, donde para cada nodo calculo el softmax de esa representación. Esa es la representación del nodo N, ¿ya? Entonces al nodo N minúscula le calculo el softmax en base a su representación y eso me va a dar una pérdida de acuerdo si el nodo fue clasificado o no en la categoría que tiene que estar. Y yo puedo repetir eso para cada nodo. Entonces ahí puedo clasificar cada uno de los nodos del grafo. ¿Ya? Yo podría también hacer la clasificación del grafo completo, en que lo que hago es sumar las representaciones de todos los nodos del grafo, ¿ya? Y a eso le aplico un softmax. Ya recuerden que el softmax me permite calcular la pérdida de clasificación. ¿Ya? Y estas dos cosas son más o menos directas, pero esta tercera es bien chora. Yo puedo calcular nuevas aristas, nuevos arcos en mi grafo. ¿Cómo? Yo calculo en mi Z, en mi representación de la última capa, para cada par de nodos, el producto punto entre sus representaciones. ¿Ya? Y a eso le calculo una no linealidad y esa va a ser una sigmoide en realidad y esa va a ser la probabilidad de que los nodos I y J estén unidos. ¿Ya? ¿Y por qué funciona eso? Tenemos que recordar qué significa el producto punto. ¿Ya? ¿Qué es el producto punto esencialmente? Me mide cuán similares son dos vectores mediante la proyección, ¿cierto? Por lo tanto, si yo calculo el producto punto acá, me está diciendo cuán similares son las representaciones de los nodos I y los nodos J. Y la lógica me debiese decir que si dos nodos, o al menos el sesgo que tiene esta representación, me dice que si es que dos nodos tienen features similares, yo esperaría que estén unidos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero construir grafos ocupando eso, puedo ocupar este criterio y ahí empiezo a hacer graph completion o link prediction de qué nodos debiesen estar conectados. ¿Ya? Una manera de verlo. También con esto podemos hacer esta clasificación no supervisada o aprendizaje transductivo que les mencioné, en que yo puedo tener un grafo, ¿ya? Y ese grafo, solo algunos de los nodos están etiquetados, ¿ya? Estos tres, por ejemplo. Todo el resto no está etiquetado. Yo tengo las etiquetas en algún lado, guardadas, ¿ya? Y yo voy a aplicar lo mismo que vi recién, esta misma red convolucional de grafos, ¿ya? Pero mi penalización, mi pérdida, va a ser solo en los grafos en que yo tengo rotulados, ¿ya? Entonces, si mi I sub L es el conjunto de mis nodos que ya están rotulados, yo voy a sumar la pérdida sobre los nodos que estén ahí, y luego para cada una, ¿ya? Yo voy a, esto es lo mismo que esencialmente que el softmax, ¿ya? Yo voy a ir multiplicando la etiqueta por la probabilidad, por eso el logaritmo de esto, ¿ya? La probabilidad de que sea la característica, la clase correcta, eso lo voy a sumar y como quiero que sea una pérdida le pongo el menos. Si fuese una máxima verosimilitud lo dejo con un más. ¿Ya? Pero esencialmente acá lo que estoy diciendo es, en vez de calcular el softmax para cada nodo,
¿ya? Yo voy a calcular el softmax solo para los que están etiquetados, ¿ya? Y con eso voy a penalizar todo el entrenamiento de la red. ¿Por qué esto es transductivo y no inductivo tradicional? Porque al penalizar este nodo, voy a entregar información relevante a estos otros nodos, ¿ya? En el esquema clásico de entrenamiento test, no existe la unión entre estos nodos, porque los ejemplos de test, que serían los nodos no rotulados, nunca se relacionan con los de entrenamiento. Acá sí están relacionados mediante un traspaso transductivo de información. Yo sigo penalizando solo a los nodos rotulados, pero al rotularlo, ellos me entregan información relevante para mi representación de los nodos no rotulados, ¿ya? Es un poquitito distinto, pero conviene diferenciarlo, ¿ya? Ya, consultas, porque ahora vamos a ver unas 3 slides de cómo se ve esto en la práctica y de ahí ojalá alcanzar a ir al código. ¿Duda con respecto a esto? Nada al parecer. Ya, sigamos entonces. Este ejemplo de acá es un ejemplo clásico que puede, si ustedes buscan el nombre de este paper, que es Semi-Supervised Classification, bla, 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 les va a tirar el link a Archive, ¿ya? Y también les va a entregar el link al sitio en GitHub del código donde está esto. De una página bien bonita donde explican, que es un ejemplo que también está el paper, del club de karate, ¿ya? El club de karate es un set de datos tradicional, ya clásico, en que yo tengo las relaciones de un club de karate, a qué, si no me equivoco, a qué, esto era muy Cobra Kai, era a qué clan pertenecían, algo así, no me acuerdo exactamente. ¿Ya? ¿A qué Pero, dojo? ¿qué cosa? ¿A ¿A qué qué dojo? dojo pertenece? Sí, sí, yo creo que clan no es la palabra adecuada, perdonen la ignorancia. Ya, creo que era el dojo. Sí, 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 toda la razón. Entonces, tenían eso, pero tenían algunos que estaban rotulados, otros que no, etc. ¿Ya? Entonces, pucha, típico problema para hacer aprendizaje transductivo con redes de grafos convolucionales. Entonces, llegaban, y ¿qué era lo interesante? ¿Qué se dieron cuenta? Que ellos ponían este grafo como input a la red, ¿ya? Agarraban una red de grafos con sus pesos, ¿cómo se llama esto? Aleatorios al principio, ¿ya? Y luego hacían un forward de este grafo. Fíjense acá, esta es otra cosa, que yo puedo entrenar una red de grafos ocupando solo un grafo, ¿ya? Sería raro con una sola imagen, pero acá como tengo múltiples nodos, donde cada nodo sería como una imagen, yo puedo entrenar pasando múltiples veces el mismo grafo, ¿ya? Eso está bien, no hay ningún problema, ¿ya? Quizás mejor con distintos grafos, pero muchas veces uno no tiene múltiples grafos, tiene uno nomás y quiere aprender solo sobre ese grafo. Entonces, muy interesantemente, ellos ¿qué hicieron? Llegaron, agarraron este grafo, lo pasaron por esta red de grafos no entrenada, ¿ya? Agarraron el embedding final que se daba, porque, de nuevo, acá siempre yo voy a estar generando embeddings, representaciones. Agarraron el embedding que generaron, lo proyectaron a 2 dimensiones y se dieron cuenta que sin entrenar la red obtenían esto, ¿ya? Que es yo cuando leí esto dije, pero ¿cómo va a ser? O sea, aquí sin ocupar ningún tipo de información supervisada. Además, sin utilizar ningún tipo de entrenamiento. Esto llegó y se pasó. Es como que ustedes inicializan una red en PyTorch y le hagan un forward sin entrenarla. Ya notamos que la red hizo un muy buen clustering de las cosas. ¿Ya? Y esto por acá y el morado por acá. Sin nada. ¿Ya? Y esto es un resultado que ya se había visto en las redes convolucionales, estoy hablando esto del 2014, 2015, en la prehistoria de las redes convolucionales, o la primera etapa de la historia, ¿ya? Antes del renacimiento, no, ya no sé con qué nombre ponerle, ya, filo, no me pesquen, en que unos tipos se encargaron de, Joan Bruna, si no me equivoco, de tirar imágenes por una red no entrenada y se dieron cuenta que en general se agrupaban muy fácilmente las imágenes de la misma clase, salvo aquellas imágenes difíciles. Y lo que finalmente estaba haciendo el entrenamiento de una red era mover los ejemplos difíciles, algo parecido a los SVM que vimos al principio del curso, ¿ya? Resultado súper choro, y acá es más o menos lo mismo. Ahora, lógicamente esto mejora si yo entreno, ¿ya? Y acá, denme un segundito, voy a poner esto para que se vea el video. Este video también está en el sitio del curso,
¿ya? Ellos acá muestran cómo evoluciona el entrenamiento, la separación de los nodos a medida que voy avanzando. Y fíjense, muy rápidamente empieza a separarlo, ¿ya? Y fíjense que anda súper, súper bien, ¿ya? Entonces voy a poner de nuevo el video, porque al principio, ya como vimos, muy rápidamente los separa bien, ¿ya? Pero seguía habiendo poquititos errores. Pero a medida que aumentaba la cantidad de iteraciones, que hacía más veces backpropagation, esto cada vez se separaba más. Y ahí, si me apuran, yo digo, chuta, ya estoy súper bien. Claramente, estos nodos de acá son más complicados. ¿Por qué son más complicados? Y aquí este es el análisis importante cuando uno empieza a tener los insights. ¿Por qué a esos nodos les cuesta más? Porque a diferencia de estos nodos de acá, estos nodos están conectados también con esto y con esto, ¿ya? No solo con esto de acá, ¿ya? Entonces eso hace que esos nodos sean más complicados de clasificar o de clusterizar, ¿ya? Y ahora otra cosa interesante que sirve para reflexionar, perdón. ¿Por qué creen ustedes que la red es capaz de separar esto sin aprender nada? Porque aquí, o sea, bueno, ya al final termina aprendiendo, pero acá, y esto es algo que me salté, cada uno de los nodos no tiene ninguna feature, nada, pero igual aprende a separar. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? O dicho de otra forma, ¿de dónde creen que saca la información la red de grafos para poder construir esto? Porque piensen, aquí la feature de cada nodo era, no me acuerdo si le pusieron un número que era el índice del nodo, ¿ya? Algo que no tiene ninguna información con respecto a su caracterización, ¿ya? Y esto igual funciona bien. ¿Por qué creen ustedes, o dicho de otra forma, de dónde saca información relevante, una red de grafos? Quizá a partir de las como rutas posibles entre los nodos, como cantidad de saltos, cantidad de, como haciendo una especie de flujo a través de los Exacto, arcos para ver cuánto llega al otro lado. exactamente. Lo que termina siendo esta red es, dicho de otra forma, no digo que esté mal lo que dijiste tú, Andrés, por el contrario, está bien, pero dicho de otra forma, lo que se preocupa es de aprender la localidad, perdón, la conectividad de cada nodo. Y en base a eso los va separando. Y cuando uno le pone features a esto, lo que hace es sopesar la conectividad con la caracterización local, ¿ya? Y eso es muy lindo lo que sea, porque de repente en las redes de grafo uno dice, pucha, este nodo está unido a estos otros nodos y no está conectado con ellos. Perfecto, pero resulta que tiene features muy similares, entonces yo los pongo juntos, ¿ya? Entonces es muy, muy choro que uno pueda tener este grado extra de información que es la conectividad versus la caracterización local, que es algo que no teníamos en las imágenes, porque la conectividad en las imágenes recién las logramos metiendo más capas, y incluso con eso no funciona tan bien, ¿ya? Entonces, súper, súper interesante esto. Ya, ahora para ir cerrando antes de ver el código, ¿ya? Uno podría extender esto, ¿ya? A que en vez de calcular de feature de nodo la siguiente capa, yo hago un paso intermedio calculando features de arco. Entonces, ¿cómo se hace esto? Muy rápido. Yo tengo las features de las nodos y a partir de las features de nodo yo calculo una feature por cada arco, ¿ya? Que va a tener que ver con cada uno de los nodos que conectan ese arco, ¿ya? Y luego, ocupando las features de los arcos, yo calculo las features del nodo en la siguiente capa, ¿ya? Entonces yo meto una capa intermedia. Entonces yo digo, features de los nodos, eso me lleva a las features de los arcos, y luego con las features de los arcos calculo las features de los nodos en la siguiente capa, ¿ya? Súper lindo, pero funciona súper lento, ¿ya? Esto termina no ocupándose mucho porque es bastante lento, ¿ya? Pero para generalizar, uno podría ver, no, filo, ya, esto ya no es importante, lo voy a mencionar, pero quizá lo podemos ver en la otra clase, pero en el fondo uno puede generalizar esto más aún, ¿ya? Y en vez de pensar que solo la matriz de adyacencia me va a ir dictando la conectividad, yo podría pensar este problema como paso de mensajes de acuerdo a algún criterio. Y ese criterio puede que no sea la matriz de adyacencia, puede que sea un mecanismo de atención, por ejemplo, ¿ya? Que yo voy a aprender.
Y para eso, para todas esas locuras, está este paper de Peter Battaglia del 2018 que se llama Relational Inductive Biases, Deep Learning and Graph Networks, en que ellos se dedican a generalizar todo lo que son las redes de grafo y dicen, mira, el modelo red de grafos tanto, hace esto, entonces va quitando, poniendo algunas cosas. Es súper volado el paper, es bien largo, pero es choro como para darse cuenta cuánto se puede generalizar esto. ¿Ok? Ya, ahí sobre la materia de la clase de hoy, voy a ir muy rápido en el código, se los voy a subir al código porque no alcanzamos a verlo en detalle, pero quiero contarles un poquitito de qué se trata. Ya, voy a reconectar. Ahí debiesen estar viendo Colab, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar? ¿Sí? Ya, Sí, se va a bacán. colar. Súper. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá es un código muy exploratorio, muy simple, en que yo no voy a ocupar PyTorch, sino que voy a ocupar NetworkX, que es una librería para manejar grafos clásica en Python, y NumPy, ¿ya? ¿Y qué es lo que hago esencialmente? Yo defino un grafo en esta librería, creo los arcos, ¿ya? Y aquí lo que hago es plotearlo. Y ahí muy rápido, para los que quieran trabajar con grafo, ocupen esto en Python, es la mejor librería que hay. Ahí ploteo, ese fue el grafo que me dio, y yo defino que las features de cada grafo, que aquí le puso la persona que lo hizo, name, es el mismo índice del grafo. ¿Ya? Una feature cero informativa, pero ya está. Entonces, después ellos muestran cómo extraer la matriz de adyacencia, cómo extraer la matriz de features, ¿ya? A la adyacencia, X la de features, y la plotean, donde de nuevo la matriz de features van a ser las cosas, los índices, ¿ya? Y luego dicen, tal cual como el paper, porque esto está basado en este paper que les mencioné, el de KIPF, de redes convolucionales para grafos, ellos calculan el producto entre la matriz A y la matriz X, ¿ya? Que en NumPy es con dot. Y obtengo esto, que son las features multiplicadas por la conectividad, ¿ya? Entonces después ellos en base a eso van arreglando un poco esto, meten los self loops, meten la normalización de acá, ¿ya? Entonces acá ellos meten el self loop, ¿ya? Y obtengo ahora esa feature al hacer A por X. Luego meten la matriz de grado, la degree matrix, ¿ya? Que es esta de acá, que me indica que el nodo 0 está conectado a 5 nodos, el nodo 2 está conectado a 4 nodos, etc. Calculo la inversa de esa matriz y la multiplico por AX. Entonces ahora yo voy a tener D por A por X y obtengo estas features, ¿ya? Que si se fijan son muy parecidas a estas, pero normalizadas. Dividí por la cantidad, esencialmente por la cantidad de, o algo parecido a la cantidad de nodos que tiene el grafo, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo, porque aquí tengo sí que está conectado con 5, la inversa es 0.2, entonces voy a multiplicar eso por, dividir por 0.2 y obtengo eso, o multiplicar por 0.2. De hecho, multiplicar 6 por 0.2 me da 1.2. Entonces, normalizo. Después ellos normalizan de otra forma, que es algo que proponen en el paper de KIPF, en que yo ocupo esta normalización. ¿Ya? En vez de ocupar D a la menos 1 por A, ocupo D menos 1 medio por A por D menos 1 medio. ¿Ya? Una normalización simétrica. Esto es típico cuando uno está ocupando matrices para hacer el posing del problema mejor, que no esté el post el problema, yo lo hago de esta manera y funciona mejor, defino una función cuadrática y cosas de teoría de cómo se llama esto de productos matrices, es álgebra lineal esencialmente. ¿Ya? Y después esta es la celda que más me interesa que revisen. Esta persona en este ejemplo define una red de grafos de 2 capas, con una neurona por cada capa. Ya, perdón, nada que ver, con 4 neuronas en la segunda capa y 2 neuronas, o sea, 4 en la primera y 2 en la segunda. ¿Ya? Y este código chiquitito es una red de grafos, solo para hacer el forward, no para hacer el backward. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos definen ciertas cosas como calcular la matriz de identidad para sumársela a la matriz de adyacencia y ahí considerar los self loops, pero en el fondo ellos llegan y dicen, mira, voy a hacer D, que era esta D elevado a un medio, o sea, de ahí, producto punto con A, ¿ya? Que es esto de ahí. Después eso, producto punto con la otra D, ¿ya? Y después producto punto con W, que son las features, ¿ya? Y después eso, producto punto con el X, ¿ya? Y ellos obtienen esto de acá, ¿ya? Y cuando lo plotean, se obtiene esto, ¿ya?
fíjense que es el mismo resultado que vimos antes, el mismo que recién les mostré que sin entrenar la cuestión se separaba, porque fíjense la estructura del grafo, ¿ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo esos dos clústeres, más o menos, ¿ya? Y están débilmente unidos entre 0 y 3. Cuando yo agarro esta red ordinaria, picante red de grafo, sin entrenamiento, con pesos aleatorios, y la ejecuto, ya obtengo esos clústeres muy parecidos. 0, 1 y 2 por acá y 3, 4 y 5 por acá. ¿Ya? Si me preguntan a mí, maravilloso, muy lindo como se da, ya se entiende un poco que esto por el vector de Fiedler, pero es súper, súper chulo. ¿Ya? Eso, ya yo les voy a subir el código hoy día mismo para que lo miren, péguenle una mirada. No es lo que ustedes van a ocupar en la práctica para entrenar redes para esto, pero sí es relevante para entender el comportamiento de estas redes. En particular, esta celda es la que lejos más me interesa que le peguen una mirada. ¿Ok? Felipe, dale tú, por favor. Pero ¿qué pasa si trabajo con otras proyecciones en vez de adyacencia? Por ejemplo, si yo quisiera usar el laplaciano como input. Dale, veamos qué pasa. Es súper choro. Ahora, el, Porque ahí ya no tendría tanto sentido poner las diagonales y cosas así, claro, ¿no? exacto, Como que exacto. cambiaría el preprocesamiento mucho, imagino. ¿Qué es lo que pasa? Que, y esto lo vais a ver en el paper de Gibbs de las redes convolucionales de grafo. Ellos, la aproximación que ellos entregan, esta que vimos en esta clase, es una aproximación al laplaciano. ¿Ya? Entonces, en el fondo voy a ocupar, ellos ocupan ciertas cosas de lo que ocurriría si yo ocupo el laplaciano como esto. ¿Ya? Entonces, ahí revisan el paper porque es bien, bien interesante, hacen la relación con el laplaciano, etcétera, pero nada impide que tú puedas ocupar el laplaciano del grafo acá. ¿Y esa aproximación será quizá por temas numéricos Es, que prefieren usar una aproximación o...? es por temas numéricos y eficiencia. ¿Ya? Ahí Ah, no, ya, no ya. recuerdo exactamente el motivo, pero ellos parten con el desarrollo del laplaciano y después truncan y dicen nos vamos a quedar con estos términos y eso es igual que una red convolucional de grafo. De ahí viene la cuestión. Ya, dejémoslo hasta ahí para no pasarme más. Yo voy a subir esto hoy día, las slides, el código y el video. Las lecturas las voy a subir hoy día. Quería esperar a... si terminamos esto, lo podía poner. Entonces las lecturas van a ser, por un lado, esta de Graph Convolutional Networks. Por otro lado, una o más lecturas de aplicación de papers de redes de grafo y otra que son las Graph Attention Networks. ¿Ya? Y esas van a ser las lecturas. Tal cual como para la vez pasada, voy a dejar solo 2 obligatorias y el resto opcionales para que puedan leer si quieren o las personas que tienen que presentar pueden elegir de esas también. ¿Ok? Ya, eso. Harta cosa en la clase, pero creo que fue bien útil. Ya, dejémoslo hasta acá. Nos vemos el próximo martes en la clase de Node Embeddings. Y eso, que estén súper bien. Cuídense mucho. Chao, chao.